Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar Miranda. Bienvenidos nuevamente al curso de Energía Eólica. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la vez pasada, el video anterior. Y recordarán que nos quedamos analizando el crecimiento, la evolución, las etapas de evolución de los sistemas de generación eólicos, de los aerogeneradores, de las granjas, y cómo empezó todo esto siendo pequeños aerogeneradores, a lo mejor no tan pequeños, pero sí pequeños en capacidad, por ahí que empezaron a hacerse comerciales en la década de los 70s, 80s del siglo XX, y que en la década de los 90s empezaron ya a agarrar tracción y a evolucionar tal como los conocemos, pero a partir de este siglo, la década del 2000 y ya nuestro tiempo, es cuando realmente se han consolidado. Y se han consolidado pues con tecnologías que se vienen explorando desde ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con el tema. Vamos a platicar ya como para cerrar el tema de cómo ha crecido y evolucionado la tecnología, cómo ha mejorado y cómo han crecido los desarrollos y cómo han seguido penetrando y han logrado mayor participación en las matrices de generación de los diferentes países. Cerrando ya las ideas, decimos que como primer concepto importante a considerar en esta mejora es el crecimiento continuo de la capacidad de energía eólica en una sola unidad, ya lo comentamos bastante. El segundo elemento o factor importante en este crecimiento es la introducción primero y luego la evolución de la tecnología de control de paso variable pitch de las palas. Esto ha contribuido mucho en el progreso el mejoramiento de la estabilidad, la seguridad y la eficiencia de la turbina. Es el control principal de la turbina para poder determinar no nada más la velocidad de giro. Eso es importante, que además esto está relacionado con el voltaje, la frecuencia, etcétera, otros elementos que también se controlan con este ángulo de calaje, también le llaman, el ángulo de las palas, ángulo de paso variable. También tenemos como tercer elemento característica importante en esta evolución, ya lo comentábamos, que son más amigables al sistema. Ser amigable al sistema es que al conectarme yo a la red eléctrica le genero menos problemas a la red, por lo que me permiten o va a ser más rápidas y cada vez mayores las conexiones. Vamos a tener cada vez más parques porque podemos crecer las matrices de generación con energías renovables, no nada más solares, también eólica, sin que afectemos a la red eléctrica en su conjunto desde el punto de vista de confiabilidad. Entonces, para eso se han desarrollado tecnologías principalmente de electrónica de potencia, almacenamiento también, que ya vamos a ir viendo más adelante cómo pueden contribuir y funcionar. Ahorita nada más vamos a comentar que contribuyen a generar un mayor control, ajuste, coordinación y mejora con fuentes convencionales de generación y el sistema eléctrico. Vamos a hablar de las ventajas, desventajas e impacto social de las turbinas eólicas o de las granjas eólicas, como lo quieran ver. En general se van a ver como un conjunto de turbinas en una granjita. Entonces tenemos, o en un parque, ¿no? Vamos a llamarle de diferentes maneras. Las principales ventajas de estas tecnologías son las siguientes. No emiten contaminantes, tampoco emiten líquidos que contaminen o que interfieran al ecosistema, ni residuos sólidos, tampoco utilizan agua. Por ejemplo, los sistemas térmicos, muchos de ellos utilizan agua. Los sistemas, por ejemplo, nucleares, las plantas de generación nuclear utilizan mucha agua. Y generalmente esa agua pues se va reciclando, pero hay una buena cantidad de agua que se contamina o se puede ver contaminada o disminuida en los sistemas. En estos no, hay algunas desventajas que vamos a ver adelante, pero como ventaja podemos decir esto: reducen emisiones de CO2, claro, o sea, estos no son sistemas eléctricos o generadores que requieran para moverse fuentes fósiles, entonces claro está que son amigables con el medio ambiente. No requieren minería de extracción subterránea o de cielo abierto, no necesitamos combustibles tipo carbón.
Su uso y los posibles incidentes durante su explotación no implican riesgos ambientales de gran impacto, por ejemplo, derrames, explosiones, incendios, etc. Bueno, ahorran combustible, obviamente, al no requerir combustibles fósiles, por ejemplo, gas o carbón o petróleo, pues nos ahorran indudablemente el combustible. En estos sistemas no pensamos en el combustible nunca. Y tienen un periodo de recuperación energética pequeño. Eso quiere decir que los casos de negocio, cuando hacemos el modelo de evaluación económica de estos proyectos, normalmente resultan en periodos de recuperación pequeños, dice por aquí, pero digamos adecuados para los inversionistas, ¿no? Son proyectos que ya son bastante competitivos contra proyectos de tecnologías convencionales que normalmente han dominado el mercado de la energía eléctrica. Ahora también estos proyectos, junto con ya tecnologías solares, son bastante competitivos. Hay algunos aspectos asociados al impacto ambiental que depende la comunidad o depende la cultura de los lugares donde se implemente un sistema de estos, pudieran tener mayor o menor resistencia social, pero son ciertos, ¿no? Por ejemplo, aumentan el nivel de ruido en las aproximaciones, en las proximidades del sistema. Al girar la turbina genera un ruido, entonces este ruido puede ser molesto para algunas poblaciones. Hay otras personas que les molesta, por ejemplo, el impacto visual, el paisajismo, ¿no? Le llaman, si tenemos un paisaje y vamos a ponerle aerogeneradores, pues no todo el mundo los ve bonitos, ¿no? Y luego, bueno, hay un impacto bastante fuerte, que es uno de los que más se habla y donde hay más resistencia, es sobre la fauna, principalmente las aves. Y sí, por ahí es muy cierto, ¿no? Que anda uno por algún parque de energía eólica y es probable que te encuentres aves muertas porque chocan con las aspas con los álabes de las turbinas. Hay otro tema de impacto ambiental que no necesariamente es positivo o negativo, simplemente se da y que tiene que ver con la ocupación del suelo. Los aerogeneradores deben montarse a una distancia entre sí que minimice los efectos de la interferencia y de la estela. Dejan una estela cada uno de ellos, pero si montas uno atrás de otro, le perjudicas, tiene que estar no alineado. Se recomienda una distancia de entre 3 a 5 veces el diámetro del rotor en la dirección perpendicular al viento dominante y de entre 5 a 10 veces en la dirección del viento dominante. Para parques con aerogeneradores entre 1 y 3 megawatts, la ocupación de terreno es de 3 a 6 hectáreas por megawatt, por ejemplo, ¿no? Aunque menos de un 5% queda afectada por la servidumbre de uso, pudiendo utilizar el resto para fines agrícolas o agropecuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que un parque de energía eólica es muy extenso. Si queremos generar, por ejemplo, ¿qué les gusta? Algún fósil, por ejemplo, gas, o con carbón o cualquiera de ellos. Las instalaciones de la central, aunque pudieran verse muy grandes, son contenidas, no se requieren tantas hectáreas para montar una de estas centrales de generación. Se requiere más espacio, por ejemplo, para parques solares, pero se requiere aún más espacio para parques eólicos. Sí, sin embargo, no ocupas al 100% el terreno, de hecho ocupas una parte muy reducida del terreno, la mayor parte puede seguir utilizándose para siembra o para granjas, para pastoreo, etcétera. No se ocupa tanto. Entonces los detractores pudieran decir se ocupa mucho el terreno y los que están a favor dicen sí, pero se puede ocupar para otras cosas, ¿no? Hay también otro aspecto ambiental que es el de interferencias con transmisiones electromagnéticas, y esto es porque el rotor puede producir interferencias en campos electromagnéticos como los de la televisión o el radio. Pues hay que considerarlo porque si se va a poner y hay alguna estación, alguna radiobase de algún sistema de comunicación vía microondas o
o Wi-Fi, pues habrá que considerar eso, ¿no? Probablemente levantar más las antenas o ponerlas en algún otro lugar. Bueno, continuamos con esta lámina que habla de los retos que enfrenta la energía eólica, retos en general de todos los campos eólicos. Por ejemplo, el área ocupada, ya habíamos platicado, es bastante el tamaño. Hay fallas que puede presentar, principalmente las que utilizan cajas de engranes, estas fallas de los generadores multipolo. Vamos a ver, incluso hay una imagen de algunas que explotan. Hay un tema en la minería de tierras raras. Para los imanes permanentes que se requiere un tipo de mineral que se le llama tierras raras, que no se produce en cualquier parte del mundo. Hoy la producción está muy focalizada en China y bueno, se pudiera también generar algún problema de suministro. Fugas de aceite, las cajas de engranes utilizan aceite sintético, también se puede fugar y generar ciertos problemas de contaminación. Y después, bueno, ya una vez cubierto el ciclo de vida de estos equipos, pues habrá que disponer de ellos y estos materiales pueden también ser contaminantes. Obviamente no estamos hablando de la contaminación que emite una central, por ejemplo, de carbón que está constantemente emitiendo CO2, pero cuando desechamos ya sea la sal a veces o la caja de engranes o cualquier parte del aerogenerador, pues tenemos que ver cómo se hace de la mejor manera para no contaminar el ambiente. Para los propietarios de tierras pudiera haber algunos beneficios, ¿no? Ya decíamos que la tierra se puede seguir ocupando en lo que se estaba ocupando, si era agricultura, ganadería. Hay algunos desarrollos nuevos que se pueden implementar aquí, pero cuando un proyecto se desarrolla, normalmente se hacen caminos. A veces las tierras o estos terrenos están en lugares muy remotos donde no había una adecuada urbanización y bueno, cuando llegan los desarrolladores, pues hacen caminos, ¿no? Se pueden dar pagos por el uso, pagos por las afectaciones, pagos por producción, incluso se pueden establecer contratos de arrendamiento, contratos que tengan que ver un poco con la compra y venta de energía, etcétera, de manera que los propietarios de las tierras se vean beneficiados y participen positivamente en impulsar los proyectos eólicos. Ya estábamos hablando hace un momento de que hay algunos efectos cuando se integran las energías renovables, principalmente las itinerantes o que tienen variabilidad, a los sistemas eléctricos, ya sea a nivel transmisión, a nivel subtransmisión o a nivel distribución. Estas afectaciones normalmente afectan la calidad, la confiabilidad y la estabilidad de los sistemas y generan ciertos impactos. Del documento del Programa de Red Eléctrica Inteligente de la Secretaría de Energía tomamos esta lista de impactos que señalan. Uno de ellos, por ejemplo, es el control y la calidad de la frecuencia del sistema. Habíamos platicado hace un ratito que la integración de las energías renovables por su itinerancia y variabilidad le generan efectos negativos al sistema eléctrico, principalmente en términos de calidad, confiabilidad y estabilidad del sistema. El Programa de Red Eléctrica Inteligente de la Secretaría de Energía cita algunos, voy a tomarlos para comentarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es el control y la calidad de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia está completamente relacionada con el balance entre el consumo de energía y la generación de energía. Si tenemos, y además este balance se hace en tiempo real, el operador del sistema, en este caso en México el SENACE, hace el despacho y va haciendo un despacho pues prácticamente en tiempo real conforme las condiciones de la carga para determinar cómo se va a generar la electricidad, y eso se tiene muy controlado con perfiles y con pronósticos. Si tenemos variabilidad en la generación y la carga es como la teníamos considerada, entonces eso puede afectar la frecuencia, ¿no? Entonces hay que controlar esa variabilidad. Perdón. Otro elemento importante a controlar es la regulación de tensión también, los flujos de potencia, la calidad de la energía. La calidad de la energía, acuérdense que hablamos de temas, por ejemplo, como armónicas o reactivos, confiabilidad y seguridad operativa y el restablecimiento en caso de colapsos.
En este mismo documento, el programa de red eléctrica inteligente, se cita que para resolver estos efectos de la generación intermitente se requieren proyectos de red eléctrica inteligente enfocados a brindar mayor flexibilidad a las redes nacionales de transmisión, flexibilidad también en las nuevas centrales eléctricas y, por ejemplo, también el control, mejorar el control automático de generación con controles automáticos avanzados de generación y pues contar con una mayor suficiencia en márgenes de reserva en el control automático avanzado de generación, así como la factibilidad de aplicar fuentes de almacenamiento de energía tales como rebombeo, bancos de batería, etc. Esto nos va a servir pues para incrementar uno de los atributos importantes que tiene el sistema, que es la flexibilidad, y se logra mejorando las reservas, que haya suficiente margen de reserva rodante en el control automático de generación, agregar tecnologías de generación que puedan hacer frente a rampas de mejor manera, mejorar también tecnologías inteligentes de infraestructura en sistemas, por ejemplo, SCADA, MS, MMS. Les decía yo hace un rato, el control automatizado de generación distribuida y también mejorar las aplicaciones para la evaluación de la seguridad y confiabilidad del sistema en tiempo real, en estado permanente y transitorio, entre otros. Varias de estas tecnologías pudieran ser asociadas o pueden estar del lado de la generación, como las reservas. Otras son tecnologías de información para control o incluso sistemas que ya forman parte de los sistemas MS, EMS, SCADA, que tendrán que evolucionar para hacer frente a la estocasticidad o variabilidad de estos recursos de energía renovables. Vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a hablar de la evaluación del potencial eólico de una región. Para hablar de esto, primero quiero comentarles tres principios básicos del movimiento del aire, y esto nos va a permitir entender cómo evaluar el potencial de una región o cómo se evalúa considerando estos tres aspectos básicos. El primer principio es: la energía eólica se obtiene del viento, es decir, aquella que se obtiene de la energía cinética generada por el efecto de las corrientes de aire y así como las vibraciones que el aire produce. Ese es principio básico, pero hay que acordarnos muy bien de él. El segundo principio es: como resultado de la inercia, el viento tiende a continuar su movimiento en una misma dirección, aun cuando encuentra un obstáculo. Entonces eso genera presión o fuerza en ese obstáculo. Por eso fluye el viento alrededor de los objetos, como una corriente de agua. Más que impulsar el objeto, lo envuelve y lo rodea. Así es como funciona el viento. El tercer principio es: el aire fluye de las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Por ejemplo, cuando la radiación solar calienta el aire en una pradera, reduciendo su presión y ocasionando que se eleve, el aire entonces fluye dentro de la pradera, viniendo desde el bosque circundante, donde el aire está a una temperatura de baja presión y a una presión más alta. Entonces, aquí lo que sucede pues es muy fácil de imaginarse, ¿no? A la hora de que el aire sube, el aire caliente de la pradera sube, entonces fluye aire del bosque que está más frío hacia la pradera. Entonces el aire del bosque es un aire que está a más alta presión, que fluye hacia una zona donde hay aire a menor presión, que está levantándose, ¿no? Entonces aquí tenemos aire que va del bosque hacia la pradera. Este es un movimiento típico del viento. Continuemos. Ahora vamos a ver una lámina donde nos habla de las causas del viento, pero desde un aspecto de macroclima. Vamos a hablar de dos temas aquí. Uno es el calentamiento desigual de la superficie terrestre y el otro es el efecto de la rotación de la Tierra, y ambos generan ciertos vientos y ciertos movimientos del viento que afectan desde el punto de vista macro. Vamos a leer un poquito y ahorita lo comentamos. Dice aquí que los grandes movimientos del aire en la Tierra son debido al cambio de densidad del aire al recibir el calor del Sol. Acuérdense que
Cuando recibe el aire calor, entonces tiende a subir. La cantidad de calor por unidad de área es mucho mayor en el ecuador que en los polos. Bueno, eso ya lo sabemos. Esto es debido a la curvatura de la Tierra y que los rayos del Sol nos llegan perpendicularmente. Debido a esto, el agua de los ríos y lagos de esa región se evapora y tiende a subir a las capas superiores de la atmósfera. El frío de las capas superiores de la atmósfera provoca que la humedad del aire se condense. De ahí que en esa región llueve mucho. Acuérdense, la zona ecuatorial siempre está llena de bosques o de selvas, ¿no? Y es donde se encuentran las selvas. Por otro lado, el aire seco, resultado de la condensación de la humedad, regresa a la superficie de la Tierra aproximadamente a 30 grados latitud norte y sur. Es donde se encuentran los grandes desiertos. Acuérdense del Sahara, por ejemplo. El fenómeno se repite a los 60 grados latitud norte y sur, donde el aire se levanta y al enfriarse por las capas frías de la atmósfera, la humedad se condensa y llueve. Y acuérdense que tenemos por ahí una zona de bosques, ¿no? En esta región se encuentran los grandes bosques. Para volver a caer el aire seco en los polos, donde se encuentran los desiertos fríos o tundras. Entonces, bueno, este movimiento del aire que sube y luego se condensa o se enfría y baja, esto no sucede en el mismo lugar porque el planeta está rotando. Entonces se levanta en el ecuador, se condensa y baja seco en esta zona de 30 grados latitud norte y sur, y luego vuelve a haber una zona de humedad un poco más alta y se levanta el aire y vuelve a caer en esta zona de bosques que está a 60 grados latitud norte y sur, y se repite el fenómeno. Aquí es como se ve, lo voy a señalar. El primer viento o primer aire que se levanta, que estamos comentando, es este del Ecuador, en la flechita naranja, y el planeta en su movimiento como astro lo hace que baje en otra zona. Y después esto se repite en el norte y también en el sur, y se vuelve a repetir en el Polo Norte y en la Antártida. Entonces tenemos estos flujos de aire o de viento a nivel planeta. Sumen eso a el comportamiento temporal que también se da del viento, ya sea, por ejemplo, en variabilidad diurna, en el mismo día, y anual, o con los meses, con las estaciones del año, o en el mismo, en un día, en un periodo de tiempo, por ejemplo, turbulencias que se pueden ir dando. Entonces, esa gran variabilidad que veíamos hace un rato del comportamiento del macroclima, más otros comportamientos que tienen que ver con variabilidad en horas, o en días, o en meses, pues lo tenemos que considerar cuando vamos a estudiar dónde poner un parque eólico. Se generan algunos efectos que hay que platicar, que vale la pena verlos. Por ejemplo, tenemos el efecto de túnel, que lo comentábamos, el efecto Venturi. En un túnel, en un cañón, el aire sopla más fuerte. Tenemos el efecto colina, por ejemplo, vean el dibujo de abajo. La colina hace que el aire también sople más fuerte, dirige el aire hacia la parte alta de la colina, y si tenemos un aerogenerador arriba, se puede aprovechar mucho el viento. El efecto de los mares, y que ahora que se están desarrollando muchos parques offshore en el mar, se puede aprovechar mucho estas corrientes. Por ejemplo, de día el aire caliente se mueve hacia... Voy a leer este textito, aunque no sé si se alcanza a ver en la lámina porque está bastante pequeñito, pero es muy claro. Dice: en el día la tierra se calienta más rápido que en el mar y el aire caliente sube, entonces el viento fresco va del mar a la tierra a ocupar su sitio. Entonces tenemos una brisa que va del mar hacia la tierra. Y en la noche la tierra se enfría rápidamente y el mar aún está caliente,
el aire sube, el aire fresco de la tierra sopla para ocupar ese sitio que dejó el aire caliente del mar que sube. Entonces tenemos una brisita que va de la tierra al mar. Entonces, bueno, si aprovechamos y conocemos estos flujos de viento, podremos saber cómo y dónde poner estos parques eólicos. Hay otro tema muy interesante que es el gradiente vertical, que tiene que ver con el efecto que produce la rugosidad del terreno en la velocidad del viento. Entonces, esta grafiquita me gusta mucho para explicarlo porque es visualmente muy práctica. Tenemos, por ejemplo, pensemos en una velocidad de viento de 10 metros sobre segundo. Entonces, si esa velocidad de viento de 10 metros sobre segundo consideramos el 100% de esa velocidad del viento, a nivel de mar necesito tener una altura que podría ser, vamos a seguir más o menos la rayita, unos 180 metros para poder aprovechar esa velocidad, la fuerza del viento, la potencia del viento de 10 metros sobre segundo y necesito esta altura. Si yo quiero seguir aprovechando la misma potencia del viento en una zona con rugosidad, ya con árboles y un poco de desarrollo urbano, entonces necesito levantar el aerogenerador para poder obtener de mi aerogenerador la misma potencia. Necesito más velocidad de viento, probablemente estemos hablando de unos 14 metros sobre segundo, y eso lo voy a tener a una altura de, no sé, aquí de acuerdo a la gráfica, 400 o 410 metros. Pero si yo quiero mantener esa potencia en una zona urbana con edificios, necesitaría levantar bastante más mi aerogenerador. ¿Qué quiere decir esto? Que la rugosidad afecta de manera determinante en la velocidad del viento. Entonces, ¿qué conviene? Pues donde no haya tanta rugosidad. La rugosidad son edificios, árboles, no se diga montañas, etc., ¿no? Entonces, por eso es que se buscan lugares planos, por eso es que montar un aerogenerador en el mar resulta ser muy, muy conveniente, porque el viento sopla sin obstáculos y su velocidad es mayor a alturas menores. Hay otro elemento que hay que considerar mucho en este tema, pero no es determinante, hay que considerarlo como una guía, que son los mapas eólicos. Ya hay diversos mapas eólicos, algunos de ellos publicados por la misma Secretaría de Energía, otros por algunas otras organizaciones nacionales o extranjeras. Estos mapas proporcionan la velocidad media anual a determinada altura. Normalmente se mide a 10 metros y a esa, bueno, depende del mapa, ¿no? Pudiera ser 10, 50, hay que buscarle en el mapa la altura a la que se tomó la velocidad, y como acabamos de comentar, recuerden que cambia bastante. Entonces, bueno, hay que considerar esa altura a la que se hizo el mapa. No toman en cuenta los obstáculos ni el tipo de suelo, no muestran el nivel de turbulencias ni el tipo de suelo, ya comentábamos hace rato. Entonces, bueno, ¿para qué sirven? Sí sirven, son de una guía muy importante para darnos una idea dónde, pero ya una vez decidido más o menos por dónde, sí hay que ir a medir específicamente con instrumentos adecuados y un periodo de tiempo suficiente para que tengamos un perfil del viento que nos ayude a determinar la viabilidad con más certeza, ¿no? Dice aquí abajo en la laminita, no pueden usarse por sí solos para escoger el sitio adecuado para instalar un aerogenerador o una granja eólica. Entonces, bueno, es lo que les comentaba yo ahorita hace un instante. Y bueno, pues entonces tenemos que ir a medir. Los mapas de viento sirven para encontrar una ubicación posible, ya decíamos, pero es necesario realizar mediciones en sitio. Se deberán realizar mediciones al menos por un año a diferentes alturas. Es importante considerar
que las condiciones del viento pueden cambiar entre ubicaciones cercanas, por ejemplo, a 2 kilómetros. Entonces, si voy a hacer una medición, sí es muy conveniente que se mida dónde se va a poner el aerogenerador. No necesariamente voy a tener un equipo de medición en cada sitio donde voy a poner un aerogenerador en un parque. Entonces, se hacen algunas estimaciones después para con un conjunto limitado de equipo de medición poder determinar la velocidad del viento probable en cada uno de los sitios cercanos a ese equipo de medición. Hay que conocer el viento para poder determinar la potencia que voy a obtener y bueno, por ende, más bien la energía que voy a obtener del aerogenerador en un periodo determinado de tiempo. Normalmente nos interesa calcularla a nivel año. Entonces quiero saber cuántos kilowatts hora me va a generar en un año o megawatts hora, depende del tamaño. Entonces ya decíamos, hay que conocer el viento, hay que conocer también la potencia de la turbina y estas potencias los fabricantes las manejan en este tipo de curvas que se llaman curva de potencia. Del lado izquierdo tenemos una curva de potencia típica. La voy a explicar y del lado derecho tenemos una serie de curvas. Hay 3 curvas de potencia reales de 3 turbinas marca Vestas. Vamos a analizar esta curva de potencia típica. En el eje horizontal tenemos la velocidad del viento. En el eje vertical tenemos la potencia que entrega de salida la turbina y bueno, vamos a ver que hay una velocidad de corte aquí, cutting speed, que es la velocidad mínima a la cual la turbina empieza a operar. Antes de esta velocidad, por ejemplo, hablemos de 3 metros sobre segundo o 2 metros sobre segundo, la turbina no opera. Cuando tenemos velocidades mayores, en este caso de este ejemplo de esta curva, mayores de 3.5 metros sobre segundo, entonces empieza a generarme potencia y va subiendo la potencia gradualmente en tanto aumentamos la velocidad de giro hasta llegar a la potencia nominal de la turbina, que en este caso es, bueno, no está marcada, ¿no? Pero digamos que es en esta parte, podría ser, por ejemplo, 1.5 megawatts. Y se mantiene operando en potencia nominal un periodo de tiempo de una velocidad inicial, por ejemplo, en este caso 14 hasta 25 metros sobre segundo, en este ejemplo, y ya a partir de esa velocidad, que es una velocidad ya de riesgo en la que pudiera la turbina entrar en una zona de inseguridad por la velocidad, entonces se detiene la turbina y ya no genera. Típicamente el área de operación pues tiene que estar en esta zona, no antes, o tratar de que no sea antes, mucho menos antes de que empiece a producir energía, y mucho menos después, ¿no? Ya en velocidades muy altas hay que detener la turbina para protegerla. Entonces, ahora regreso, vamos a ver la curva de potencia real, la de turbinas comerciales. Tenemos estas turbinas de estas marcas y modelos, son Vestas. Y vamos a ver que las 3 más o menos tienen su velocidad de corte en 4.5 metros, en 4 metros sobre segundo empieza a subir y cambian, depende de la potencia nominal de la turbina. La primera es hasta 600 kilowatts, la segunda es alrededor de 1000, 1 mega, y la tercera es una curva no muy típica porque no tiene una parte plana, pero digamos que su potencia nominal debe de estar en la media de aquí, unos 1400, 1.4 megawatts. Ahora, las 3 turbinas tienen una velocidad de corte de salida, ya de paro, en 26 metros sobre segundo. Entonces su zona de operación, la nominal, la que esperamos, la de mayor eficiencia, está en las 3 más o menos a partir de los 14 metros sobre segundo,
y hasta los 26, ¿no? Antes de los 26, 25 sería excelente. Eso es como se lee una curva de potencia. Vamos a hablar de la variabilidad de la generación eólica y para eso me voy a apoyar de esta lámina. Voy a leerles este párrafo para que quede más o menos claro. Dice: la energía del viento se ve influenciada por el clima y las condiciones geográficas. La variabilidad de la energía generada por una turbina está en función de la disponibilidad del viento, lo habíamos comentado antes, resultando en fluctuaciones de la planta en todas las escalas del tiempo. O sea, la planta, hace rato hablábamos de que el viento nos puede variar en diferentes escalas de tiempo, pero también la planta te presenta ese tipo de fluctuaciones, por ejemplo, en minutos, en horas, en días, en meses. La variabilidad está relacionada al alcance y al marco de tiempo. Decrece con la distribución geográfica cuando esta es amplia y si podemos agregar sitios mejora, y también con la escala de tiempo. ¿Qué quiere decir? La variabilidad de una granja eólica grande generalmente es baja en la escala de minutos o segundos, pero en horas suele ser alta. Vamos a continuar con el tema. Ahora nos toca ver la clasificación de turbinas eólicas y en esta clasificación vamos a ver que hay diferentes criterios por los cuales podemos entender o clasificar una de estas turbinas. Lo primero que tenemos que aprender es que hay turbinas de eje horizontal y hay turbinas de eje vertical. Las turbinas de eje horizontal, y que también las vamos a ver con estas iniciales, HAWT, son turbinas de las comerciales, de las que conocemos, son las más comunes. Vean este dibujo, tenemos el rotor y el rotor hace girar un eje en donde está la caja de velocidades o la caja multiplicadora, el generador, y todo esto está en un área que se le llama góndola. Bueno, esta es la de eje horizontal, tiene una torre. Luego tenemos las turbinas eólicas de eje vertical. En este caso el eje es vertical, como bien dice, aquí está en el centro, y las álabes que forman el rotor aquí están colocadas pues de una manera bastante diferente, ¿no? Giran en un plano horizontal. Tenemos el eje que está también de manera similar, hay una caja multiplicadora conectada al eje y hay un generador igual conectado aquí. Cosa interesante, por ejemplo, vean la de eje horizontal, la góndola pues tiene que estar a una altura bastante considerable y eso dificulta los temas de mantenimiento. La de eje vertical está a nivel de piso y esto hace que el mantenimiento sea mejor. Están más desarrolladas las de eje horizontal, entonces vamos a ver que no hay tantas de eje vertical y menos de características como para poder producir energía a nivel utility, pero no me adelanto, vamos más adelante para discutir esos temas. Hablando de las de eje vertical, tenemos diferentes tecnologías o configuraciones de acuerdo al diseño de sus álabes. Están estas, la primera que vemos aquí, que es muy común también, es la Darrieuss. Tenemos la Savonius, que es como un caracolito, vean acá. Y tenemos esta que es Mosgro, que tiene la configuración de las álabes en forma, si fueran dos, veanla como si fueran dos, es en forma de H. En este caso son tres, ya no es una H, pero se conocen también como rotores H. Siguiendo un poco con estas dos configuraciones o esta clasificación de acuerdo a si es horizontal o vertical el eje, vamos a ver algunas ventajas y desventajas de estos dos grupos. Por ejemplo, las de eje vertical son omnidireccionales. Las de eje horizontal necesitan un mecanismo para apuntar en dirección del viento, mientras que las de eje vertical no. Estas, no importa la dirección que tome el viento, siempre van a funcionar. Las de eje vertical pueden trabajar en donde el viento es turbulento, por ejemplo, en azoteas, ¿no? en edificios, en condiciones urbanas, en ciudades. Si tenemos turbulencia, no importa, pueden trabajar. Las de eje horizontal
buscamos siempre, ¿se acuerdan que habíamos platicado de la curva de potencia? Esta curva de potencia tiene una parte donde se aplana y buscamos que la turbina se estabilice en su potencia nominal. Esto se da si no tenemos turbulencia. Si está el viento muy turbulento, nunca alcanzamos esa posibilidad, ¿no? En el caso de las de eje vertical no tienen ese problema. Tenemos que el eje vertical, ya lo comentaba ya hace un rato, nos ayuda a las operaciones de mantenimiento, a operar la turbina, ¿no? Es más fácil alcanzar los dispositivos. Las de eje horizontal normalmente están a mayor altura que las de eje vertical, por lo que aprovechan mejor el viento. Las de eje horizontal tienen esa torre que las levanta. El torque producido por las de eje vertical es muy variable, por lo que el funcionamiento de las de eje horizontal es más uniforme. Ese también es un tema, un dato interesante a considerar para los sistemas de control de frecuencia, de voltaje, etc. Las álabes de un rotor H, que veíamos que es una de las configuraciones de eje vertical, son mucho más fáciles de fabricar que las de una horizontal, las comunes, o las de una Darreus, que es esa turbina. Me voy a regresar un poquito para que la veamos. La primera que vemos, vean cómo tiene las álabes curvas y tienen cierta ingeniería aerodinámica que probablemente no es tan fácil de replicar sin conocimiento. Las de eje horizontal producen más ruido que las de rotores H. Ese es un problema de ellas, ¿no? Los costos, por ejemplo, hablando de costos, las de eje horizontal se producen en serie y las de vertical no, al menos no hay tanta producción, no están tan generalizadas, lo que hace que los costos de las de eje horizontal sean menores. Actualmente las de eje horizontal son más eficientes que las de vertical, y esto es porque ha habido más desarrollo, más mercado, lo que quiere decir es que no necesariamente es una condición tecnológica que va a prevalecer para el futuro. Pudiera cambiar, pudieran las de eje vertical ir mejorando tecnológicamente conforme a su penetración en el mercado, más investigación, más desarrollo, más inversión. Hay otra clasificación que es por el número de palas. Tenemos las monopala, las bipala, tripala, multipala. Las primeras, la monopala y la bipala, se ocupan poco. Generalmente tienen problemas de vibración, temas de eficiencia también. Las tripala se balancean mucho mejor y son las que mejor se adaptan pues para las condiciones ya de producción masiva, y la mayor parte de turbinas eólicas que ustedes pueden ver por aquí y por allá van a darse cuenta que son tripala. Y están las multipala, por ejemplo, esta de la figura que tiene una cantidad mucho mayor de palas, no las voy a contar, pero se ven muchas ahí. Aquí dice, ¿no?, que pueden tener de 16 a 24 palas y son utilizadas para bombeo. Entonces, bueno, que empiezo a sacar algunas conclusiones. Mientras más palas, es menos veloz la turbina, gira menos rápido, pero tiene más torque. Entonces, si lo que yo quiero es no generar electricidad, si quiero generar electricidad, necesito que los generadores giren rápido. Entonces necesito pocas palas. Pero si quiero, por ejemplo, potencia mecánica para utilizarla en algún pozo, para bombear agua, entonces me convienen estas que tienen muchas palas, porque mucha pala implica mayor torque, acuérdense. ¿Se acordarán, por ejemplo, esas películas del oeste donde salen algunas turbinas eólicas? Generalmente son de muchas palas y las usaban o las usan, si es que todavía hubiera para pozos y mover el agua. Hay otras clasificaciones. Según la velocidad del rotor de la turbina, por ejemplo, puede ser velocidad constante, velocidad variable, velocidad semivariable, puede tener dos velocidades. Según su control y regulación, puede ser un control por pérdida aerodinámica, stall control, o de palas de paso fijo. Este fue de los primeros controles que se utilizaron por ahí en los 80s, en los 70s, 80s, 90s obviamente también, pero empezaba el control de paso variable. Entonces al principio encontrábamos más este tipo de controles.
Luego viene el control de pérdida aerodinámica, que sería similar al anterior, con algunas mejoras. Y después se introdujo el control de variación del ángulo de paso de pala, de paso variable que les comentaba, o de ángulo de calaje también le llaman, que es lo que le llaman pitch control en inglés. Este es el mecanismo para poder orientar las álabes de la turbina en los grados que yo quiera moverlas. Es el mecanismo que prevalece y el que ocupan la mayor parte de turbinas modernas. Según los generadores eléctricos, pueden ser generador asíncrono con rotor de jaula de ardilla, puede ser un generador asíncrono con rotor bobinado doblemente alimentado, puede ser un generador síncrono multipolo, y también hay una clasificación por su emplazamiento. Ya platicábamos hace también algunos días el tema. Tenemos aerogeneradores terrestres, los que son onshore, y tenemos los generadores marinos, los que se ponen en la costa, pero ya en el mar, son los offshore, que son más caros, también hemos comentado, pero su desarrollo es más caro. El aerogenerador pudiera no serlo, pero la implementación del proyecto por las características puede ser más caro, pero generan mayor cantidad de energía debido a que en el mar el viento, la velocidad del viento es más constante. Tenemos, por ejemplo, también por clase 1, clase 2, clase 3, que tiene que ver con el tipo de viento o el tipo de velocidad, la cantidad de velocidad de viento que soportan antes de que se detengan, ¿no? Hay algunas que están diseñadas incluso para condiciones casi de huracán, digo, no tanto como un huracán, pero sí con vientos muy fuertes, otras que pueden soportar vientos no tan fuertes. Entonces, acuérdense que llegan a un punto en el que se detienen. Entonces, esta clasificación con respecto al viento es esta clase 1, clase 2, clase 3, que la vamos a ver más adelante en el curso. Vamos a regresar a algunos de estos aspectos. Tenemos también respecto a su conexión en la red eléctrica, que pueden ser de tipo isla o pueden estar interconectadas. Las de tipo isla pudieran tener incluso, y las interconectadas, ¿no? Ser sistemas híbridos, pero lo vamos a pensar más en la isla, que pudiéramos tener un sistema que genere con eólica, pero que también se complemente con alguna otra tecnología como gas o solar, ¿no? Pero podremos meterle algo no itinerante, como para mejorar la cantidad de energía y la constancia de la energía, ¿no? Tenemos también los sistemas interconectados a la red, que ya decíamos que estos entran en la modalidad en México de la generación distribuida. Y por último tenemos la clasificación de acuerdo a su potencia nominal entre microturbinas, por ejemplo, estas son de menos de 5 kilowatts, mini turbinas eólicas de 5 a 10 kilowatts, tenemos turbinas de mediana y gran potencia de 100 a 1000 kilowatts, y tenemos turbinas multimegawatt, que son de 1000 a 5000, y habíamos platicado que pudiéramos encontrar hasta de 8000 watts, por ejemplo, ¿no? Comerciales. Las más comunes están entre 2 y 3 megawatts. Vamos a ver otro tema un poquito teórico, lo voy a tener aquí con muchos textos, pero lo voy a leer y lo voy a tratar de ir explicando para entenderlo y para entender el concepto del tema. Dice, velocidad específica de la turbina. Un parámetro empleado para diferenciar los distintos tipos de turbinas eólicas es la relación entre la velocidad lineal del extremo de la pala y la velocidad nominal del viento. Acuérdense, la relación entre la velocidad lineal del extremo de la pala y la velocidad del viento. Esta relación se conoce como velocidad específica de la turbina, tip speed ratio, y se designa por una lambda. La velocidad nominal del viento es aquella para la cual la turbina alcanza su potencia nominal. Generalmente está comprendida entre los 11 y los 15 metros sobre segundo, que eso equivale a de 40 a 54 kilómetros por hora de velocidades del viento. Para valores de lambda inferiores o del orden de la unidad, la máquina presenta un par de arranque grande y tiene muchas palas. O sea, para valores de lambda
pequeños o menos del orden de la unidad. Quiere decir, traduciéndolo a lo que leímos hace un rato, para relaciones de la velocidad del extremo de la pala y la velocidad nominal del viento menores de la unidad, ¿no? Ese es el lambda. Y entonces tenemos poca velocidad, muchas palas, mucho torque, acuérdense. Corresponde a turbinas destinadas al bombeo de agua y que a veces se denominan máquinas lentas. Ahora, en cambio, para valores de lambda elevados, la turbina tiene menos palas, puede ser una bipala o tripala. El hecho de que sea bipala no la afecta desde el punto de vista de eficiencia, le genera ciertos problemas de inestabilidad y de vibraciones, entonces la balancea mejor una tripala. Entonces vamos a encontrar más de estas. Pero bueno, estas tienen un lambda elevado, lo que presenta un par de arranque menor, menos fuerza de arranque, menos par, y la velocidad del extremo de la pala es mayor, va más rápido, lo que me ayuda, les decía yo, a generar electricidad. En grandes aerogeneradores, el lambda se sitúa en el intervalo de 5 a 8. La velocidad de giro para esos aerogeneradores es entre 10 y 20 revoluciones por minuto, y la velocidad lineal en el extremo de la pala es entre 60 y 90 metros sobre segundo. Entonces, como comentario así, para terminar el tema de esta lámina, acuérdense de que mientras más rápido gira la turbina, menos torque tiene, pero es más apta para generar electricidad. Mientras menos rápido, estaremos esperando ver más palas, tiene más torque y es más apta para generar movimiento mecánico. Aquí tenemos una serie de listas, dos listas, una para describir los sistemas aislados, los de isla, y otra para describir los que pudieran ser como una especie ya de parque, ¿no? Un sistema interconectado que puede ser pequeño o puede ser grande, ya puede ser un parque eólico, pero interconectado. En el otro es un sistema aislado. Entonces tenemos esta clasificación, la vamos a describir más a detalle. En el sistema aislado, normalmente usamos pequeños aerogeneradores, menos de 100 kilowatts. Para núcleos aislados quiere decir que puede ser una población sin que tenga acceso a la red eléctrica o una casita por ahí de campo muy aislada. Debe considerar almacenamiento, dado que no tenemos soporte de la red eléctrica y si queremos tener energía de forma continua hay que almacenarla. Puede apoyarse con otras fuentes de generación, puede ser híbrido. Generalmente son generadores síncronos de imanes permanentes sin caja multiplicadora, su generador de electricidad. Asíncrono, puede ser también un asíncrono con rotor de jaula dotado con un banco de capacitores. Incluye un rectificador y un inversor. Las potencias de este tipo de sistemas están entre 1 y 5 kilowatts. Los diámetros son entre 2 y 5 metros el diámetro del rotor. Y sus costos unitarios son mayores. El costo podría ser bajo porque es un sistema pequeño, pero en términos de producción de energía es un costo mayor respecto a los de los parques eólicos. Estos parques eólicos también se puede llamar una central eléctrica, y es una central por el tamaño. Utilizan aerogeneradores que van de entre 600 kilowatts a 3000 kilowatts. Se instalan entre 10 y 100 que producen aerogeneradores en un parque que producen entre 10 y 100 megawatts. Existen terrestres, onshore, y marinos, offshore, ya lo habíamos comentado, principalmente de eje horizontal, tripala, con sistemas de orientación activa y torre tubular. Así es como son. Domina la regulación activa de paso variable para el control de las alaves, frente a la de paso fijo de pérdida aerodinámica. Hay un aumento del uso de rotores de velocidad variable. El costo de los offshore es el doble de los onshore, mejor producidos, eso lo habíamos comentado también. Entonces, bueno, hay un poquito contrastar diferencias entre ambos tipos de sistemas.
Y luego vamos a ver, ya como para terminar un poquito este tema introductorio y pasar a ver ya temas más específicos de cálculos de energía en el curso y temas de economía de la central eléctrica eólica. Vamos a terminar esta introducción con los componentes de la turbina eólica para que nos familiaricemos un poquito más con lo que tiene adentro la turbina. Veamos este apoyo. Este es un diagrama de bloques muy simple. Vamos a irlo describiendo más adelante en las siguientes láminas, pero tenemos el viento, ¿no? Las álabes, tenemos el tren motriz, el generador que está conectado al tren motriz y tenemos controladores. Y pues al final sale ahí la potencia, la energía hacia la red. Algunos datos importantes más, ya para terminar esta revisión de datos importantes. Tenemos la potencia es proporcional al cuadrado de la velocidad, eso es importante. El diámetro de los rotores es de entre 80 y 100 metros. Los sistemas de última generación tienen potencias de 3 megawatts más o menos en promedio. Y para instalaciones offshore se utilizan sistemas de mayor potencia. Y ahora sí, vamos viendo, bueno, esta describe más o menos lo mismo que les acabo de platicar, nada más que lo va abriendo un poquito más, lo vamos a ver mejor en dibujitos. Tenemos este apoyo donde tenemos las partes de un aerogenerador de eje horizontal. Este otro también, vamos a ver los dos. Aunque repite un poco las partes, pero nos vamos familiarizando y lo vemos desde diferentes ángulos. Vamos a ver. Esto es un aerogenerador, dice ahí, utility scale, que es del tamaño que se utilizan para las empresas de generación de energía que le entregan a las redes de transmisión o en subtransmisión, tamaño utility. Y lo que tiene es, hay algo que le llaman la góndola, que es el lugar que recibe todo, donde están todos los elementos, es este cuerpo, lo estoy señalando aquí, o lo tenemos por acá, lo voy a señalar, nacelle en inglés. Y eso contiene el eje de baja velocidad. Hay un eje de baja velocidad, es el que conecta el rotor antes de la caja de cambios. El eje de alta velocidad es el que está después de la caja de cambios, ya hacia el generador. Y tenemos la caja de cambios o la caja multiplicadora, la estoy señalando por aquí, que es la que convierte de la baja velocidad del giro de las álabes o del rotor a la alta velocidad que requiere el generador para generar electricidad en la sincronía o con la frecuencia que se requiere. Tenemos también el controlador. Por aquí está, hay diferentes, ¿no? Pero aquí está un controlador. Freno, ¿no? Estas turbinas hay que frenarlas en algún momento, entonces tienen un mecanismo de frenos. Instrumentos, principalmente para el tema del viento, el anemómetro, la veleta de viento. El rotor, que se compone de las palas y el hub, el buje. La torre, y para la torre es muy importante considerar la cimentación. Y bueno, por aquí tiene un transformador, que es el que levantaría el nivel de voltaje para subirlo ya a líneas de media y alta tensión. Vamos a ver el siguiente diagrama. Similar, pero con algunas diferencias para ir familiarizándonos más con los términos. El rotor, regresamos repasando, son los álabes, las palas y el buje, ¿no? Eso es el rotor. Normalmente está hecho por materiales compuestos, fibra de vidrio GPO, fibra de carbón, láminas de madera con epoxi, etc. El buje puede contener las palas fijas o de ángulo variable a través de este mecanismo que le llamamos pitch. Tenemos la góndola, ya platicábamos, esta góndola contiene el sistema de orientación. Estas turbinas hay que orientarlas hacia el viento con mecanismos de control,
y tiene adentro el generador, la caja de velocidades, el freno mecánico, el grupo hidráulico y sistemas de refrigeración. Está la torre, que pueden ser tubos de acero, de concreto, puede ser de concreto, de armadura también, y el equipo eléctrico, que hace rato ya comentábamos del transformador, pero también como equipo eléctrico tenemos electrónica de potencia, breakers, fusibles, etc. Vamos a hablar de las álabes, pero para entenderlas a mí me gusta poner una imagen de un avión, porque el diseño de las palas o de las álabes es el mismo que el de los perfiles de las alas de avión. Con ese diseño aerodinámico es como funcionan las álabes. Entonces aquí tenemos el diseño del avión. Existen dos fuerzas, una fuerza de arrastre y una fuerza de sustentación. El principio con el que funcionan estas turbinas es con la de sustentación. Vean cómo esta fuerza de sustentación, cuando el aire fluye a través del perfil de la ala o del ala, impulsa al ala y por ende al avión hacia arriba. Esto se da porque se genera una alta presión abajo del ala y una baja presión arriba en esta parte del perfil. Conforme va descendiendo el perfil o se va adelgazando, tenemos baja presión en la parte baja y alta presión en la parte alta. Esto, con el movimiento del viento, nos genera estas fuerzas. Hay una fuerza de arrastre que estaría aquí donde lo estoy marcando, y hay una fuerza de sustentación, que es esta. Esa es la que aprovechamos para mover las álabes. Aquí tenemos otro apoyo donde se ve un poquito más lo que comento. Dice que el aire debe ser desviado hacia el suelo para que esto impulse hacia arriba al avión, ¿no? Estamos hablando un poquito del perfil de las álabes y decíamos coincide con el perfil de las alas de un avión. Entonces tenemos la fuerza de sustentación que impulsa hacia arriba y una fuerza de arrastre que es horizontal. Esas álabes vamos a irlas viendo. Aquí está una en su proceso de fabricación, vean que el tamaño, vean, incluso se alcanza a ver un poquito o da la idea de que es como fibra de vidrio, ¿no? Esto es de fibra de vidrio. Se hacen de fibra de vidrio con resinas epóxicas. Generalmente son muy ligeras y deben de resistir mucho los esfuerzos y resistir mucho también la fatiga. Estos equipos, estas partes de la turbina deben de funcionar pues, por muchísimos años. Entonces es importante que sea ligera, que sea resistente al esfuerzo y a la fatiga para que dure mucho. En el diseño de las palas, hablando del diseño de las palas, es importante considerar, obviamente, como lo decía yo hace un rato, los materiales y la estructura, el perfil aerodinámico que coincide con el de los aviones, el tamaño de la cuerda en función de la distancia del eje, el ángulo de calaje, es el de pitch, el que mueve al álabe, en función de la distancia al eje. Y comentarles que al principio no se usaban alas de avión. Esto fue a partir, esto lo tenemos en el último parrafito, a partir de 1984 que se iniciaron estos diseños, gracias a estudios y trabajo que se hizo en el Laboratorio de Energías Renovables en Estados Unidos, el NREL. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a usar el diseño de las alas de los aviones. Al principio incluso se usaban alas de los aviones, pero eso bueno, no funcionaba por el tema de la rugosidad. Pero el diseño se sigue usando. Vamos a ver algunas imágenes, fotos o imágenes de cada parte de las que estamos hablando. El buje es esta parte que aquí es redondita, esta esfera, casi esfera, donde se conectan las álabes. Y aquí lo que nos dice es que conecta las palas con la flecha de giro, ¿no? Entonces la flecha de giro lento pues es por acá. Vamos adelante. Tenemos el mecanismo para variar el ángulo de calaje, pitch, y para seguir hablando de él, sirven para regular la velocidad de giro del rotor como medida de control y de seguridad.
Entonces, control y seguridad, acuérdense. Eficiencia también. Nos va a generar eficiencias. Y bueno, aquí hay partecitas. Ya no encuentro dónde poner la cámara aquí, para que no nos estorbe. Claro. Las partes de la turbina, tenemos aquí 20 partes marcadas en esta imagen, y las podemos ir ubicando. Por ejemplo, la pala, bueno, ya todo el mundo la ubicamos muy rápido. El buje ya lo comentamos. Tenemos el rodamiento de la pala, ¿no?, que nos ayuda a girarla. El eje principal, el 4, que está por aquí. La caja multiplicadora, la 5, que anda por acá. El disco de freno, 6. Por aquí tenemos un freno. El refrigerador, por aquí está. Tenemos un eje cardán, conecta la caja de velocidades con el generador. Por aquí está, el 8. ¿Se acuerdan del eje cardán que va abajo de un camión y que conecta el motor con el diferencial? Pues es similar, es algo muy parecido, incluso visualmente. Tenemos al generador, que está por aquí. Polipasto, que es este mecanismo de grúa que nos permite subir y bajar cosas para el mantenimiento, ¿no?, equipo o insumos que necesitamos tener arriba, o bajar cosas. Tenemos el anemómetro y la veleta, los instrumentos que comentábamos aquí en la parte de atrás. El cilindro de variación del ángulo de la pala, 12. Y tenemos 13, el bastidor. Pues ese ni siquiera tengo que... Aquí está el bastidor, donde está contenido y lo que sostiene todo. La torre, el 14, por aquí está. Cuenta vueltas. Aquí está ese mecanismo que cuenta vueltas. Aquí es obviamente cercano al engranaje. Un amortiguador o amortiguadores. Corona de giro, 17, corona de giro, por aquí está, para orientarla, todo este mecanismo para orientarla. Motorreductora de giro también, por aquí debe estar, aquí está. El armario de control, donde están los instrumentos de control de la turbina, 19, por aquí está. Y tenemos el grupo hidráulico, para todo lo que tiene movimiento, por ejemplo, tenemos ese grupo hidráulico, aquí está. Y estas son, en términos generales, las partes de la turbina eólica. Vamos a seguir viéndolas. Comentábamos, bueno, están las cajas de engranes, hay helicoidales, que son las más tradicionales, van en el mismo plano, son de bajo ruido, poco desgaste, difíciles de fabricar. Y tenemos las planetarias, que son compactas, 1/3 del tamaño de la tradicional. Se sobrecalientan por su configuración o por su ingeniería, son más ruidosas. Se recomienda monitorearlas por lo mismo. ¿Y qué le monitoreamos? Vibraciones, temperatura, propiedades del aceite de lubricación, partículas en el aceite. Y por aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, de lo que hace una caja multiplicadora. Tenemos, si la velocidad de giro del rotor es 24 revoluciones por minuto y nosotros necesitamos generar que el generador gire a 1800 revoluciones por minuto. Este es un generador conectado a un sistema a 60 Hz de frecuencia, y tenemos una razón de conversión de 1 a 75, no, más bien, no, y tenemos. Requerimos, ya iba también y no me había equivocado. Ahí va. Un ejemplo muy rápido de estas cajas de engranes. En este ejemplo tenemos una turbina cuyo rotor gira a 24 revoluciones por minuto. Y yo requiero 1800 revoluciones por minuto en el generador.
Este generador es un generador conectado a una línea con frecuencia de 60 Hz por los 1800. Y entonces requiero, o lo que hay que implementar es una caja de engranes, una caja multiplicadora con una relación de 1:75. Esto se puede lograr con una caja planetaria de 3 etapas. Y así es como se vería el diseño, ¿no? O se haría de manera muy general. Vamos a platicar de las turbinas de eje horizontal sin caja multiplicadora. Esto de que no tengan caja multiplicadora puede ser muy bueno en términos de eficiencia de la turbina, porque no estamos desperdiciando potencia en estar haciendo esta conversión o buscar la velocidad nominal, etc. Esta turbina aprovecha mejor el viento en casi cualquier velocidad. Sin embargo, tiene la desventaja de que la frecuencia es variable. Entonces, para poder resolver el tema de la frecuencia variable, lo que se hace es que se le incluyen mecanismos de electrónica de potencia, dispositivos de electrónica de potencia, inversores y rectificadores, para convertir de corriente alterna a corriente directa y de corriente directa a corriente alterna. Con eso resolvemos el tema de la frecuencia variable. Un poquito más sobre este tema de las turbinas sin caja multiplicadora de velocidad variable. Son de velocidad variable, obvio, porque no tienen la caja multiplicadora. Aquí nos dice qué tipo de generadores usan, por ejemplo, de inducción doblemente alimentados. Y como les decía yo hace un rato, necesitas convertidores de potencia. Continuando con las partes de estos sistemas, tenemos muy importantes los mecanismos de orientación. Hay turbinas grandes con motorreductores, por ejemplo, estos motorcitos que nos van a ayudar a accionar estos mecanismos que giran todo el dispositivo, toda la góndola. Y las pequeñas pues las tenemos como esta, ¿no? que las podemos ver en casas o en lugares más pequeños, en negocios, por ejemplo, y que se orientan a través de una veleta. Aquí tenemos la veleta. Esos son los dos tipos de mecanismos a través de los cuales se orientan estos dispositivos. Vamos a la que sigue. Hay otros elementos, en esta lámina los tenemos resumidos. Les decía yo el eje cardán, que conecta la caja de cambios con el generador. Tenemos un sistema de amortiguadores para reducir las vibraciones. El grupo hidráulico, donde tenemos pues los mecanismos de accionamiento del freno o del ángulo de giro de la pala, y un sistema de refrigerador que puede ser ya sea por agua o por ventilador. Y un aspecto muy importante que no se debe de tomar a la ligera porque puede ser catastrófico es diseñar muy bien los cimientos para que soporten las fuerzas, la de empuje y el peso de toda la turbina. Aquí tenemos una foto de cómo se va armando la estructura del cimiento. Acá tenemos un diagramita y las fuerzas que inciden en él, como para que los ingenieros civiles que hacen esta obra pues sean muy cuidadosos de diseñarla de manera que soporte todas estas fuerzas. El área y la estructura, el material que se ocupa no es menor. Los cimientos tienen que ser bastante reforzados. Y ya para concluir el tema de las partes del aerogenerador, vamos a hablar del controlador eléctrico. Es un gabinete donde tenemos el sistema SCADA o diferentes sensores y elementos que me van a permitir estar sensando las condiciones de la turbina y mandándolas a un centro de control. Dice aquí, supervisa las condiciones de la turbina eólica y recoge estadísticas de su funcionamiento. El controlador se comunica con el propietario o con el operador de la turbina eólica mediante un enlace de comunicaciones en una granja eólica, que puede ser generalmente cables de fibra óptica. Y con eso concluimos este tema. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y nos vemos más adelante en el tema 2 del curso. Hasta luego.